En lo más seco del altiplano, donde la tierra se partía como costra vieja y el viento arrastraba solo polvo y lamentos, vivía don Aurelio, un campesino de rostro curtido, espalda vencida y fe terca como mula. Todos sabían que la sequía ya llevaba 3 años. Los maizales eran esqueletos, el río se convirtió en hilito lodoso y los animales apenas gemían bajo el sol rajante. «Ya no se puede sembrar, Aurelio», le decía don Braulio, el más viejo del ejido. «Esa tierra está muerta». Pero don Aurelio no respondía, solo metía su azadón al suelo duro como si pudiera partir la sequía a golpes. Mientras los demás se rendían y vendían sus parcelas, él seguía limpiando surcos, quitando piedras y arrodillándose cada amanecer. No sembraba semillas, sembraba oraciones. «¡Estás loco, viejo!», le gritó un joven desde la entrada de su troje. «El agua no cae con rezos, cae con inversión». «Pues yo ya invertí mi fe, muchacho, y eso no me ha fallado». Cada tarde, mientras los demás jugaban dominó bajo la sombra del mezquite, don Aurelio subía al cerro más cercano, extendía los brazos al cielo y oraba. Lo hacía con voz baja pero firme. «Tú sabes, Dios mío, que yo no tengo pozo, ni tractor, ni canal. Solo tengo esta tierra dura y mi confianza en ti». Los niños se burlaban, le ponían apodos, le lanzaban piedritas mientras él oraba. «Ahí va el loco del agua, a ver si hoy le cae una nube en la cabeza». Incluso algunos adultos empezaron a fastidiarlo más fuerte. «Si estás tan seguro que lloverá, ¿por qué no haces una fiesta de bienvenida al agua? Invita también al relámpago y al trueno». Don Aurelio no se enojaba, solo sonreía con lástima. «A mí no me duele que me llamen loco. Me dolería dejar de creer». Pero su nieto, Samuel, sí se enojaba. De apenas 11 años, con la cara tiznada de tierra y ojos grandes, no soportaba ver a su abuelo humillado. Cada vez que lo veía arrodillado bajo el sol, le hervía la sangre. «Abuelo, ya nadie siembra». El comisario vendió su parcela y don Rómulo puso un salón de fiestas. «¿Tú qué ganas con seguir escarbando?». Don Aurelio le acarició el cabello con ternura y señaló el cielo. «Yo no escarbo por ganar, escarbo para no perder la esperanza. Y si Dios ve que aún queda un terco que le cree capaz y se apiada del pueblo entero». Aquella noche, mientras el viento sacudía las tejas flojas de la casa, Samuel escuchó llorar a su abuelo en silencio. No por hambre, ni por sed. Lloraba de impotencia, lloraba porque nadie más quería creer con él. Y aunque nadie lo supiera, esa misma noche algo se estaba gestando allá en lo alto de las montañas. No era tormenta aún, pero era el susurro de una promesa. Pasaron las semanas y el calor se volvió enemigo. El cielo seguía limpio como una promesa rota. Los cactus se rendían. Los perros buscaban sombra bajo las sombras y los ancianos ya no salían ni a la plaza. Nadie hablaba de sembrar, solo se hablaba de vender, huir o resistir con trampa. Don Aurelio seguía limpiando sus surcos, ya no con azadón, sino con las manos. Cada amanecer se arrodillaba al borde del campo, cerraba los ojos y oraba. No pedía riquezas ni premios, solo una nube, una. «Dios mío, no me escuches a mí si no quieres, pero escucha a esta tierra que ya no tiene lágrimas». El comisario del pueblo, don Eleuterio, fue el primero en tomar una decisión que cambiaría las cosas. «Se acabó», gritó en una junta de vecinos. «Vamos a venderle nuestras tierras a la empresa minera. Ellos sí tienen pozos, tractores y dinero». Algunos aplaudieron, otros dudaron, pero el hambre aprieta más que la conciencia. «¿Y el agua?», preguntó una mujer. «Ellos la sacan solo para sus máquinas». «¿Y qué? Nos dan empleo, ya no necesitamos maíz, con dinero se compra todo». Esa tarde, un notario llegó al pueblo en camioneta negra. Empezaron a firmar papeles, muchos sin saber leer. Solo don Aurelio se negó. «Yo no vendo la fe que sembró mi padre en esta tierra», dijo con voz firme. «¿Fe?
«Eso no da de comer», le gritó un joven mientras tomaba el cheque. «Tampoco el orgullo, pero al menos me deja dormir tranquilo». Al día siguiente colocaron letreros en varias parcelas. Propiedad privada, acceso prohibido. Algunos vecinos, los mismos que antes jugaban con Aurelio, ahora ni los saludaban. «Ya viene la modernidad, don», le dijo don Braulio. «Usted se va a quedar sembrando polvo». Don Aurelio no respondió. Solo caminó hacia su campo y con sus manos temblorosas hizo un surco, como si fuera una línea de fe trazada en la tierra seca. Pero lo peor llegó una noche después. Un grupo de jóvenes borrachos llegó hasta su terreno. «¡Viejo loco!», gritaban. «¿A poco crees que Dios te va a regar la milpa solo a ti?». Uno lanzó una piedra que rompió el candil colgado de la entrada. Otro pateó un surco. Samuel, escondido tras la ventana, sintió que el pecho le estallaba. Salió corriendo con un palo en la mano. «Déjenlo en paz. ¡Ay, miren, el nietecito del profeta del lodo! Córrele, chamaco, antes que también te seque el cerebro». Se fueron riendo, dejando huellas en la tierra aún caliente. Don Aurelio abrazó a su nieto y no dijo nada. Solo miró al cielo. Seguía despejado, pero en sus ojos ya estaba empezando a llover, porque mientras todos firmaban papeles, él había sembrado algo que ellos nunca entenderían: obediencia. Y aunque esa noche nadie lo supiera, las nubes ya habían empezado a moverse en silencio, como ovejas llamadas por un pastor invisible. Pasaron apenas 10 días desde que firmaron las escrituras, y la empresa minera ya había colocado cercas de púas, maquinaria rugiendo y guardias que espantaban hasta a los perros. El polvo ya no era tierra, era plomo, era ruido, era sombra. Las promesas de empleo se volvieron gritos, jornadas sin agua, salarios que nunca llegaron. Los que vendieron sus tierras empezaron a buscar sombra donde ya no les pertenecía. La modernidad se volvió una plaga. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Las pocas gallinas del pueblo comenzaron a morir. Los pozos se enturbiaron. Las plantas de los patios se secaban como si hubieran sido tocadas por sal. «Es el drenaje de las máquinas», gritó don Braulio. «Contaminaron el subsuelo, pero nadie los escuchó». El comisario ya no vivía allí. Se había ido a la ciudad con su camioneta nueva. Mientras tanto, don Aurelio seguía yendo cada mañana a su campo, a escarbar, a orar, a resistir, aunque ya no tuviera con qué regar, aunque sus manos ya tuvieran más grietas que la tierra. Samuel lo miraba desde la barda. «Abuelo, si Dios no manda la lluvia, ¿te vas a morir aquí?». Don Aurelio no respondió enseguida. Se limpió el sudor con el sombrero y dijo: «Prefiero morirme esperando en él que vivir rindiéndome al miedo». Esa misma tarde algo cambió. Samuel, mientras limpiaba unos trastes bajo el chorro de una cubeta, notó que una brisa fría le acarició la nuca. Miró al cielo y por primera vez en meses había una nube, una sola, pequeña, lejana, pero viva. «Abuelo», gritó. «Mira». Don Aurelio salió y al ver la nube se hincó. No dijo nada, solo alzó los brazos, como quien reconoce una promesa cumplida antes de tiempo. Pero mientras eso pasaba, en el resto del pueblo reinaba la desesperación. Los que antes se burlaban, ahora peleaban por agua sucia. Una madre se desmayó buscando qué darle de beber a su hijo. Los guardias de la empresa ya no permitían ni que se acercaran a sus propias tierras. «Nos vendieron la soga con la que ahora nos amarraron», decía uno. «¿Y el loco? ¿Cómo sigue el loco? Sigue orando, como si lo fueran a escuchar. Allá arriba». Esa noche Samuel no pudo dormir. El viento soplaba distinto, las hojas de los árboles crujían con un sonido nuevo. El cielo ya no era una cáscara vacía, era un tambor que se preparaba para sonar. Y cerca de la medianoche, un trueno seco y solitario sacudió el monte. Don Aurelio se levantó de un salto, salió al patio descalzo y levantó la mirada. No llovía aún,
pero el viento traía aroma a tierra mojada, como si Dios ya hubiera enviado la señal. «Gracias, Señor», murmuró, «no por la lluvia, sino porque aún sigues hablando». Y esa noche, mientras el resto del pueblo temblaba por lo que vendieron, don Aurelio dormía, con los brazos abiertos hacia el cielo. El trueno fue solo el principio. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto por un manto espeso de nubes grises. El viento ya no era seco. Traía consigo ese olor tan particular que los campesinos reconocen antes que nadie. El olor a agua viva. Samuel fue el primero en saltar de la cama. Abrió la puerta de la casa y miró al cielo con el alma encendida. Gotas gruesas comenzaron a caer, primero tímidas, luego más atrevidas. En minutos, el tejado repiqueteaba con fuerza. «¡Abuelo, está lloviendo!». Don Aurelio ya estaba afuera, de rodillas en su campo, con el sombrero en el pecho. No decía nada, solo dejaba que la lluvia le empapara el rostro como una caricia de Dios. «Gracias, Padre, gracias. Tú no te olvidas de los que esperan en ti». Samuel bailaba bajo el agua, gritaba, lloraba, reía, no por la lluvia, sino por ver a su abuelo en paz, como si todo su esfuerzo, su humillación, su fe, hubieran valido la pena. Pero en el resto del pueblo, el panorama era distinto. Las gotas caían con fuerza solo sobre la parcela de don Aurelio y los alrededores más cercanos. La lluvia parecía haberse detenido en una línea invisible. Más allá de esa línea, las tierras del resto del pueblo seguían secas, duras, agrietadas como un desierto. La gente empezó a salir confundida de sus casas. «¿Qué está pasando? Aquí no cae ni una gota, pero allá está empapando. ¡No puede ser!». Desde el cerro se podía ver con claridad. La parcela de don Aurelio era un charco fértil, mientras las tierras de la minera, de los que habían vendido y hasta del comisario, parecían intocables. No una gota, ni una. La gente empezó a correr hacia su parcela como si fuera una fuente. «Dios mío, esto no es normal». Es como si solo le lloviera a él. Uno de los hombres que lo humilló días antes llegó empapado hasta las botas. «Aurelio, ¿qué hiciste, viejo?». «¿Qué brujería es esta?». «No hice nada que no se pudiera hacer», respondió con calma. «Solo creí. Mientras ustedes firmaban, algunos se burlaron, pero otros cayeron de rodillas. Perdónanos, don Aurelio, nos reímos de usted, nos burlamos de su fe, y ahora solo su tierra florece». Samuel los miraba con desconfianza, pero su abuelo no mostró rencor. «Esto no lo hice yo, fue Dios, y si hoy cayó agua aquí, es porque Él sigue esperando que alguien más se humille, no ante mí, sino ante Él». Esa noche, por primera vez en años, se escucharon grillos cantando junto al campo de don Aurelio. Brotes verdes asomaban entre los surcos, y mientras el pueblo entero dormía confundido, preguntándose qué acababa de pasar, en la tierra mojada de don Aurelio ya comenzaban a germinar los frutos de la fe. La parcela de don Aurelio ya no parecía parte del mismo pueblo. Donde antes hubo polvo y burlas, ahora había una milpa robusta, un paraíso verde que respiraba esperanza. El maíz era alto, las calabazas firmes, los frijoles florecían, como si en cada rama viviera una promesa cumplida. El aire que allí se respiraba no era solo fresco, era distinto, como si Dios mismo lo hubiera filtrado antes de dejarlo bajar. Samuel recorría el campo con los pies descalzos, maravillado de ver cómo hasta las mariposas volvían. Cada día encontraba un nuevo brote, un nuevo nido, una nueva señal de vida, pero lo que más le impresionaba no eran las cosechas, era su abuelo. Nunca lo vio celebrar ni presumir, solo lo veía agradecer, con los ojos cerrados y las manos abiertas, como quien entiende que la victoria no le pertenece. Y sin embargo, en el resto del pueblo, la desesperación ya rozaba la locura. Las tierras secas se agrietaban como viejas heridas. Las promesas de la minera se habían evaporado. Se llevaron las máquinas, cortaron los pagos, abandonaron todo.
El río era un hilo muerto, los pozos daban agua amarilla, la comida escaseaba, la fe también. Los vecinos empezaron a murmurar: ese viejo oró por su campo, y ahora parece que solo él tiene el favor de Dios. ¿Y nosotros qué hicimos mal? Nos burlamos, dijo alguien, y vendimos lo que Dios nos dio por 4 monedas y una firma apurada. Pero nadie lo decía en voz alta. El orgullo aún dolía más que el hambre. Una madrugada, Samuel despertó con el pecho agitado. No había trueno, no había lluvia, había un murmullo, como un susurro que venía del cielo mismo. Se levantó, salió al patio y lo vio. «¡Abuelo!», gritó, «¡mire el cielo!». Don Aurelio ya estaba afuera, inmóvil, con el rostro levantado y los labios temblando. El cielo entero estaba cubierto de nubes negras, pero no era una tormenta común. Los rayos no caían, se entrelazaban, dibujando una cruz gigante de luz blanca suspendida entre los montes. No iluminaba como un relámpago, iluminaba como una señal, viva, imposible, y entonces ocurrió lo imposible. Uno por uno, los vecinos comenzaron a salir de sus casas, sin gritos, sin alarmas, como si una fuerza invisible los llamara. Hombres, mujeres, niños, todos caminaron en silencio hasta llegar a la parcela de don Aurelio. Nadie habló, nadie se atrevió. Solo lo vieron allí de rodillas, con los brazos abiertos hacia esa cruz de luz, y como si algo les doblara las piernas, todos cayeron de rodillas, no por miedo, no por espectáculo, por reverencia. El hombre que llamaron loco, ahora era el testigo de un milagro que ningún alma podría negar. Y don Aurelio con voz quebrada dijo: «Señor, ya no hay burla, ya no hay soberbia, solo corazones que aprendieron, no por mí, sino por ti. Gracias». Y en ese instante la cruz se desvaneció y comenzó a llover. No fue un aguacero, fue una lluvia mansa, tibia, como si bajara acariciando. Mojó las calles, los tejados, las grietas, y lavó el orgullo de todo un pueblo. Los más viejos lloraban en silencio. Los niños se abrazaban empapados. Algunos pedían perdón, otros simplemente agradecían sin hablar. Dios no castigó, enseñó, y al día siguiente en las tierras más secas brotó el primer retoño. Desde entonces nadie volvió a burlarse de quien oraba, porque todos aprendieron que Dios sí escucha cuando la fe no se rinde, aunque lo haga sola.